Entonces, hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo sacarle provecho al e-learning, cómo vender cursos con él, cómo poder hacer entrenamientos, cómo ponerlos a la venta utilizando también el Super Checkout. Entonces, quiero comenzar a compartir la pantalla ya con ustedes eh, para mostrarles. Bueno, esta es la lista que tengo en YouTube. Los videos son públicos, son 15 videos. Hasta el momento he liberado 4 videos, ya hay algunos otros programados. El curso fue grabado en su totalidad. Estamos editando los videos en este momento. Entonces yo creo que antes de 10 días, por ahí 9 días, está todo el curso arriba. Y como te digo, está incluso con la posibilidad de venderlo utilizando Super Checkout. Ya todo está grabado y solamente estamos en proceso de edición. Muy bien. Quiero compartirles por aquí la diapositiva. No sé si están viendo mi pantalla. Por favor, ¿me confirman? Sí, ok, correcto. Porque lo que realmente quiero hacer en esta clase de hoy es cómo tú vas a sacarle provecho a un curso online. Precisamente por eso, porque acabo de grabar el tutorial. Entonces, bueno, listo. Están todos los tutoriales, está el curso, pero ¿cómo le saco provecho a un curso online? Y quiero mostrarte por aquí que de esta forma es que queda el área de miembros de un curso hecho con el e-learning. Precisamente este es el área de miembros que creé en esos tutoriales. Son imágenes reales del resultado final de tu curso online. Puedes hacerlo con videotutoriales. Acá puedes ir viéndolo módulo por módulo. Vas a poder ver preguntas frecuentes, preguntarle al instructor, el inicio, todo está muy bien estructurado. Me ha gustado mucho esta plataforma porque es lo más sencillo que yo he visto en internet para poder crear un entrenamiento, un curso. Entonces, me gustó muchísimo, es muy fácil, es demasiado fácil, demasiado básico. Los tutoriales también son demasiado precisos, ¿no? Los tutoriales entre 3, 5, máximo 8 minutos por allí. Entonces, quería mostrarte esto para que vieras cómo quedó el área de miembros. Ya te la comparto en un ratico y la vemos en vivo. Pero lo que me gustó de esto es que es tan fácil que no tienes que depender de programadores ni de diseñadores para poder crear tu curso online. No vas a estar atenido a que una persona te construya un e-learning, que te construya un área de miembros, nada. Todo esto ya viene listo, solamente para usar. Son algunas pequeñas configuraciones que tú vas a hacer. Y pues nada, a darle duro con todo, porque esto no tiene límite. Después de tener todo el entrenamiento, yo creo que al día siguiente ya tú puedes tener tu curso vendiéndolo en internet. Este es un curso fácil y completo, el que yo creé. Son 15 tutoriales, como te digo, muy corticos, muy completos, pero también los cursos que tú puedes crear con este e-learning lo puedes utilizar de forma fácil y es un área de miembros muy completo, muy completo. Entonces, se aplica para las dos partes. Lo que sí te recomiendo es que crees un grupo de soporte para tu escuela o para tu curso, tanto en Facebook como en WhatsApp o Telegram. ¿Por qué? Porque, bueno, en algunos casos sí, la gente tiene cómo preguntar, cómo hacer preguntas, cómo preguntarle al tutor. Incluso las preguntas no solamente llegan al área de miembros del curso, sino que también llegan a tu correo, porque allí lo configuramos para que te llegue también a tu correo. Pero tú sabes que la gente utiliza más el WhatsApp o el Facebook que de pronto el mismo curso en sí. Entonces, es bueno que crees un grupo así como lo tenemos en Negocio Infinito, bien sea de WhatsApp o de Facebook o de Telegram, y para que puedas brindar un mejor soporte. También te recomiendo que estructures una campaña de venta para un curso online, pero en Facebook. Ya eso es algo aparte. Yo en este entrenamiento solamente lo que hago es enseñar cómo crear el e-learning, pero no dicto un curso para hacer una campaña en Facebook, porque obviamente ese es otro curso, ese es otro entrenamiento, es algo que es extenso. Lo mismo que el curso de Mailing Box para aprender a utilizar Mailing Box. Con este entrenamiento tienes que haber pasado por el curso de autorrespondedor, que también está allí en la Academia de Negocio Infinito. Los tienes disponible para ti.
Y la campaña de Facebook también la tienes allí disponible para ti en el grupo, en la Academia Negocio Infinito. Con este proceso, si aprendes, obviamente, a utilizar cada uno, tanto el e-learning como el super checkout, como el mailing box y como pues hacer campañas en Facebook, entonces tú vas a poder crear y automatizar tus cursos para que quede todo de forma vendiéndose casi que en automática, que las personas vayan a tu anuncio, miren el anuncio, vengan, miren el curso, vean la carta de ventas, luego hagan clic en el botón, lo lleve al super checkout, el botón de compra lo lleve al super checkout, allí haga el pago y de inmediato pueda acceder a tu curso sin necesidad de que tú intermedies en nada de eso, de todo el proceso de venta, o sea, que la venta se haga casi que de forma automática. De todas formas, aquí en esta parte, tengo una estructura de más o menos qué es lo que hace falta, porque bueno, está bien, ya creamos todo el área de miembros, todo el curso en el e-learning, pero hay que crearle esto para que tu curso se pueda vender. Este es otro proceso, es un proceso prácticamente anterior. Ya te voy a explicar cómo, o sea, te voy a explicar más o menos la estructura, pero tú tienes que profundizar en esto, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es un anuncio en Facebook donde vas a atraer las personas hacia tu landing page. Y ahorita te voy a dar también un ejemplo. Y ahí en la landing page, pues, se van a tener que registrar a una lista y luego de que ya estén en tu lista, pues va a hacer clic en el enlace de confirmación que los va a llevar a la carta de ventas y en la carta de ventas va a estar un botón que le va a activar el super checkout donde va a hacer la compra. Todo esto es lo que hace que el proceso sea automático, el proceso de venta y registro en el curso que vas a crear y que vas a vender, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero mostrarte es con un ejemplo cómo puede ser un anuncio. El año pasado, en diciembre del año pasado, yo lancé un curso que se llamaba Tu primer negocio en Internet. Y allí en Facebook hice muchos anuncios, o sea, no hice un solo anuncio. Aquí esta es una muestra de cómo eran los anuncios que yo hice para ese entonces, pero hice alrededor de unos 30 anuncios y a cada uno le corrí un público diferente, tráfico de un público diferente y obviamente con un presupuesto diferente a cada campaña. Y decía algo como esto: no te pierdas este súper entrenamiento intensivo de 7 días para que logres tener tu primer negocio en Internet. Y luego cuando las personas hacían clic aquí en registrarse o en este enlace, pues iban a la landing page. Ya te voy a mostrar la landing page también. Pero lo que quiero decirte es que hicimos una campaña en Facebook, no solamente de un anuncio, como piensan muchas personas que colocar un anuncio y correrle tráfico y ya, va a funcionar. No. Pues yo me fui y como te digo, hice alrededor de unos 30 anuncios. Cada anuncio tenía un público diferente, lo segmentaba según la edad, según los intereses, según el país. Por ejemplo, para España solamente hice una campaña. Para aquí, para Colombia, solamente hice una campaña, hice un anuncio de esto exclusivo para Colombia. Para México hice otra campaña, hice por países, hice por edad, por intereses. Pues para los coach, un ejemplo, solamente le ponía un anuncio, ¿no? Para las personas que tenían negocios locales, en ese entonces le puse el anuncio: oye, los locales están cerrando, los locales físicos están cerrando. Y bueno, eso que no había llegado la pandemia, pero en ese entonces les dije: oye, los locales físicos están cerrando, debes tener mucho cuidado, debes tener una estrategia, debes tu negocio tratar de llevarlo al Internet. Y de allí pues llegaron varias personas. Para los alumnos, las personas que utilizaban Builderall, también hice otra campaña porque obviamente todo este curso lo enseñé basado en Builderall. Entonces hice varias segmentaciones, ¿no? Eso precisamente lo encuentras en este curso que se llama Tu primer negocio en Internet. Ahí enseño cómo lo hice. Bueno, voy aquí ya a cerrar la presentación y quiero pasar entonces, después de que las personas hacían clic en el anuncio, en cada uno de los anuncios, los llevaba a una landing page. Vamos a mostrarte, por aquí tengo la landing page, una landing page así como esta que está aquí. Y luego le decía que del 1 al 7 de diciembre, que fue la fecha en que lancé el curso,
En solo una semana podrás tener tu propio negocio en Internet. Y este curso pues lo regalaba, era el regalo que yo hacía, que entregaba a las personas el entrenamiento de 7 días. Después de 7 días sí vendía un entrenamiento más avanzado, pero aquí con este regalaba un entrenamiento muy, muy interesante también. Hubieron algunas personas que solamente con utilizar este entrenamiento y con aplicar lo que yo decía aquí, comenzaron a ganar dinero en Internet. Entonces daba resultado antes de comprarlo con el entrenamiento que entregué. Y luego, pues las personas hacían clic aquí y lo llevaba a un botón de registro. Perdón, a un formulario de registro. Aquí colocan su nombre, su email y se registran al entrenamiento. Luego que ya hacían clic en este botón, entonces lo llevaba a una segunda página, que era esta. Era una página para que las personas confirmen su suscripción a la lista de email. Pues esto ya tú lo sabes, ¿no? Que tienes que ir a tu email y dar clic en el correo que te llegó para que quedes suscrito a la lista y al mismo tiempo le abría la carta de ventas. Aquí en este video, lo que yo hago es explicarle a las personas cómo tienen que hacer para ir a su email, cómo tienen que hacer clic, cómo tienen que confirmar el registro a la lista. Y bueno, porque es que a algunos les llega al spam, a algunos se les demora más de 5 minutos, 7 minutos, a veces no llega, a veces llega a la carpeta de promociones. Entonces todo eso yo lo explico para tener una mayor tasa de conversión. Entonces luego que hacen clic, que van a su correo y hacen clic en el enlace, lo enviaba aquí a la carta de ventas. Esto es lo que tú también debes hacer. Y en cada paso de esto yo colocaba un botón. Este es el botón de ventas del curso. Entonces aquí le explicábamos pues mucho mejor en qué consta todo el entrenamiento, ¿no? Todo lo que van a conseguir cuando adquieran el entrenamiento. En ese entonces lo vendí por $97, tuvimos bastante acogida. Este año lo vamos a abrir, pero un poco el costo más elevado porque ya tenemos casos de éxito, ya tenemos páginas construidas, negocios construidas, mucha gente logró tomar acción y ya tienen sus cursos a la venta en Internet. Entonces, cada uno de esos botones me llevaba hasta aquí, hasta la oferta. La oferta pues ya compraban aquí y pues lo llevaba al checkout, que es lo que vamos a hacer ahorita. Te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Y lo llevaba al checkout y las personas compraban y de inmediato accedían al curso. Pero también para utilizar este curso hay que crearle un área de afiliado para que otras personas promocionen. O sea, lo que yo enseño a hacer ahí, que otras personas que quieran vender tu curso pueden hacerlo y pueden ganar una comisión del 30, del 50, del 60, del 70%. Ya eso depende de ti. Vamos a ver si hay preguntas por aquí en el chat. Vamos a ver. ¿Va a quedar grabado? Sí, lo estoy grabando. Estoy grabando todo el entrenamiento, Rose. Y bueno, con este video también lo voy a dejar en el curso. O sea, todo el curso que te acabo de pasar acá. Vamos a pasarlo nuevamente para los que no hayan llegado. El enlace, allí va a quedar grabado todo y este video lo voy a dejar al final del curso, ¿no? Como para reforzar algunos conceptos que no entregué en el curso, porque en el curso solamente era aprender a utilizar el e-learning, pero sé que muchas personas van a quedar con el vacío. Oye, pero ¿cómo hago eso? Oye, pero ¿cómo hago esto otro? Entonces, aquí te lo estoy explicando para que tengas más ideas de cómo es que tú vas a crear un curso y cómo lo vas a vender. Listo, vamos a pasar nuevamente a compartirles pantallas porque esto se pone interesante. Vamos a ir aquí a compartirles pantalla nuevamente y lo que yo creé fue, wow, ¿dónde está? No recuerdo dónde está. Aquí está. Mira, esto es lo que quería mostrarte. Esto fue lo que creamos en el entrenamiento, ¿no? Entonces acá se ve todo el curso, inclusive con tutoriales en video. Y de esta parte acá pues me gusta muchísimo porque tú puedes, todo esto lo puedes configurar, todos los colores. Tú lo puedes configurar a tu gusto, pero también puedes dejar este botón aquí para que el usuario pueda venir y configurarlo a su gusto. Mira, todo esto de aquí y te enseño cómo hacerlo allá. Ok, entonces mira, por ejemplo, esta luz de aquí, esta caja, por ejemplo, luz azul o naranja y esta también. Mira cómo cambia. Tú lo colocas en el color que tú quieras. Entonces, me parece muy interesante. Voy a dejarlo así.
como estaba. Y ahora, si quieres cambiar el diseño, también lo pueden hacer. Todo esto varía completamente. Voy a dejarlo aquí en el primero. Si lo quieren ancho completo o encajarlo un poco más pequeño. Bueno, pero no voy ahorita a pasar a mostrarte esto porque esto lo enseño en un tutorial, ¿no? Lo que quería es que vieras que se puede editar todo desde aquí. Wow, esto cambió. Creo que lo tenía en azul, pero el azul... ¿Será este? No. No sé cuál era el que tenía. Para arriba, es el primero. Bueno, ahí está. Más o menos así. Lo teníamos, entonces... aquí puedes crearle todo el contenido, agregar el contenido, los archivos. Si tú quieres adjuntarle algún archivo, en este caso la muestra la hice con un documento de Word, pero tú puedes adjuntar PDF o cualquier tipo de archivo. También puedes ponerle a las personas enlaces para complementar la clase. O acá está la pestaña de comentarios donde ellos también van a poder enviarte tu comentario o si quieres hacer preguntas. Incluso por acá hay prueba de esta lección, puedes hacer exámenes, tutoriales, todo eso te enseño cómo hacerlo, cómo van a ir pasando también a una prueba final, ¿ok? Entonces, es muy interesante todo esto, muy bonito, me gustó muchísimo, es muy fácil, muy práctico, te va a encantar el curso, sé que sí. Bueno, pero lo que hicimos aquí fue como crear todo el área de miembros, lo que está en la parte interna, ¿verdad? Y para hacer la venta, para hacer el marketing, eso lo tienes que hacer acá, en la parte externa, con una landing page. Esto lo tienes que hacer en el Cheetah, ¿ok? Con una landing page. La página de confirmación de email, también tienes que crear una página de gracias, ¿ok? Que va al final del curso. También tienes que crear la carta de venta de tu curso, ¿no? Y también tienes que crear una página de afiliado para que las personas soliciten afiliación a tu curso, porque en el Super Checkout eso fue lo que hicimos, ¿vale? Déjame ir aquí, entonces así se presenta el e-learning. Voy a cerrar esto porque no lo necesito. Y ahorita, en este momento, quiero decirte que el Super Checkout lo consigues en esta parte de aquí. Ya también lo configuré. Ya está configurado y te enseño cómo hacerlo para que vendas, pero quiero mostrarte con este ejemplo cómo tú lo puedes hacer. Y no solamente lo vas a poder utilizar en la herramienta, en la aplicación del Cheetah, sino que también lo puedes utilizar para el Pixel Perfect. Incluso este Super Checkout, vamos a abrirlo. Este Super Checkout lo puedes utilizar en otras aplicaciones, en otras páginas que no son precisamente Builder. Por ejemplo, lo puedes insertar en WordPress, lo puedes insertar en Wix, lo puedes insertar en otras partes, porque prácticamente es independiente de Builderall, pero bueno, lo recomendable es utilizarlo acá porque es mucho más económico. Ahora, ¿cuánto puede costar un Super Checkout? Bueno, ayer creo que tenía TribeCard. Vale $95 mensuales. ¿Ok? Acá el Super Checkout lo tenemos incluido dentro del plan de $69. ¿Ok? Entonces, creo que es mucho más económico que este. Este es un buen producto, pero si quiere una licencia de por vida, entonces aquí la puedes comprar por $690. ¿Vale? En promoción. Por acá tenemos también SunCard. Vamos a ver qué precio tiene este. Otro carrito de ventas similar al Super Checkout. Mira, $49 el mes. Si quieres con características más avanzadas, $99 el mes. Y este, más grande todavía, $200 el mes. El Super Checkout lo tienes acá completamente, digámoslo así, gratis o más bien incluido para que lo utilices en el plan de $69. Bueno, listo. Creamos los productos, enseñé cómo crear el producto. Vamos a ver aquí los productos que tengo. Para crear esta academia, pues le puse el nombre también, Negocio Infinito, ¿no? Como si el producto fuera Negocio Infinito. Y acá el valor, mejor dicho, el nombre que le puse fue Curso Negocio Infinito. Él nos va a botar unos links.
Los links son del checkout y acá nos dice copie y pegue esta URL en un botón dentro de su página de ventas. Ok, esto tú lo vas a copiar aquí y lo vas a pegar en donde, en la carta de venta, creo que es esta, vamos a ver. Entonces, en esta parte de aquí donde está el precio, supongamos que sean este, tú le vas a poner el precio, ese enlace. Y aquí es que la gente va a hacer clic para ir a comprar. Entonces vamos a ir acá y vamos a ir hasta la carta, información del curso. Creo que estuve trabajando un poco en ella para que no se viera tanto. Vamos a ir acá abajo, entonces, donde está el precio. Bueno, aquí está. Este es el precio, un solo precio, acción. Y aquí en la acción le vamos a pegar este enlace que tomamos del Super Checkout, este que nos dice, oye, copia y pega esta URL en el botón dentro de la página de venta. Vienes y lo copias, te lo llevas a tu página de ventas, que es esta, y acá le estamos editando, y lo pegas aquí. Ok, le vamos a dar clic en OK. Le vamos a dar clic en guardar. En este caso, esta página la había hecho el año pasado y la creé con el Pixel Perfect. Entonces esperemos ahí a que cargue. Ahora vamos a ver dónde más nos pide el Super Checkout que llevemos los otros enlaces. Acá nos dice URL de registro de afiliados. Copia y pega esta URL en un botón dentro de su página de afiliado. Entonces vamos a copiarla y la página de afiliados es esta. ¿Y dónde va a ir pegada? En este botón donde la gente va a solicitar la afiliación. Bueno, ya que terminamos esta, vamos a ir aquí a la página de afiliado. Esperar un momento. Y aquí en acción pegamos el link de afiliado. Le damos clic en OK, le damos clic en guardar. Guardar. Vamos a ir viendo acá qué nos hace falta. Dice, la última dice, panel de inicio de sesión. Copie y pegue esta URL donde usted quiera que sus afiliados inicien sesión. Este es para que las personas puedan loguearse y puedan, digamos, verificar las comisiones que llevan, si han conseguido más afiliados, si han hecho ventas, para que puedan monitorear. Es como un área de miembros para ellos, para monitorear todo. Entonces vamos a copiarlo. Vamos a copiar esto de aquí. Y vamos a poner, es un ejemplo, ¿no? Tú lo colocas donde tú quieras. Vamos a ver dónde lo puedo llevar yo. Landing page, no. Carta de venta, no. Bueno, vamos a ponerlo aquí en la misma página de afiliado. Y te lo voy a poner en un lugar que sea acá abajito. Aquí abajito como ejemplo. Entonces, la edición la tenemos aquí. Y voy a duplicar uno de estos botones. Y aquí vamos a ponerle algo como monitorea. Texto. Monitorea tus ganancias. Confirmar. Vamos a hacerlo más largo. Lo editamos y la acción que le vamos a poner es, vamos a ver más adelante, dirección web. Ok. Bien, entonces ya tenemos los botones y vamos a probarlos acá. Sería entonces la carta de venta, vamos a refrescarla y vamos a refrescar también lo que es el afiliado. Vamos a ver si nos sale en alguno de los dos. Listo, y vamos a probar aquí esta. Vamos a probar el botón de venta. Hace clic allí y mira, nos lleva al Super Checkout. ¿Ok? Y ya las personas pues van a poder continuar. Aquí pues da todas las especificaciones. Y acá pues tienes que llenar todos los datos y ya vas a pasar a PayPal a pagar. Apenas termines de pagar en PayPal con estos datos que estás aquí, vas a crear el usuario
y vas a vas a crear tu nombre, vas a colocar tu nombre, vas a colocar el usuario o email y la contraseña en esta parte de aquí. Entonces ya vas a poder acceder inmediatamente, te va a llevar al área de miembro de registro del curso. Y luego pues está la función de terminal, que es el pago como tal. Listo, esta funciona bien. Y ahora vamos acá, acá colocamos dos botones, ¿no? Uno, solicitar la afiliación. Personas llegan acá y dicen, oye, yo quiero promover tu curso, solicita afiliación desde aquí, se va a ganar el 50%. Y pues aquí lo que me incomoda un poquito es que presenta primero el login, pero el registro realmente está en esta parte de acá abajo. ¿Ok? Aquí es donde debería llevarnos de inmediato y aquí pues se pueden registrar las personas para promover tu producto. Luego de que se registren, ya sí pueden loguearse. Lo van a poder hacer desde aquí. Pero en este caso, que tenemos acá este botón que le colocamos monitorear tus ganancias, también van a poder ingresar y loguearse desde aquí. Y ya van a poder ver pues si han vendido cursos, si no han vendido, cuánta ganancia tiene, si se la pagaron, si no la pagaron. En fin, todo eso se puede hacer con el Super Checkout y con el entrenamiento que te di, ¿no? Creo que ya ahorita está un poco más completo. Para que me entiendas mejor, tienes que ir a ver todo el curso, pero está muy interesante el e-learning y ahorita pues lo podemos potencializar con el Super Checkout, con el Mailing Box, con todo eso pues que también nos permite integrarlo. Yo te enseño allá cómo puedes integrar tu lista al Mailing Box y hacer seguimiento también con el Mailing Box para todos tus alumnos. Vamos a ver qué dice por acá. Sí, Maribel, el curso va a estar en la academia y ya lo acabo de liberar también en mi canal de YouTube. Durante los próximos días voy a estar liberando videos de este entrenamiento. Esto es otro curso, dice Dolores. Sí, este es otro curso, es el curso del e-learning. Estoy explicando cómo sacarle mayor rentabilidad al curso del e-learning que ya grabé, que ya está en proceso de edición y que en estos días pues va para la academia y también para mi canal de YouTube. Yo pasé un curso del nuevo e-learning y no hubo problemas. Dice Carmen Ferrer que ya pasó su curso al nuevo e-learning y no hubo problema. Excelente, me encanta eso porque ya algunos de nosotros teníamos cursos en el anterior e-learning. Este es el nuevo y está mucho mejor. Muy bien, chicos. No era más. Quería hacer una pregunta, Luis. Ok, dale. A ver, como ahora lo han puesto tan completo, sería muy parecido a Hotmart, ¿no? Porque puedes hacer afiliación y todo. Sí, más fácil. Lo único es lo siguiente. Cuando tú utilizas Hotmart, tú tienes que pagarles a ellos una comisión. Ellas cobran algo por gestionar. Acá no vas a pagar nada. O sea, todo el dinero te queda a ti. Ellos cobran, no sé, como 4, no recuerdo, entre un 4 y un 10% de comisión es lo que cobra Hotmart. Ahorita todo este dinero te queda a ti. Pero tú te tienes que encargar de pagarle las comisiones a tus afiliados. O sea, ya ellos no se encargan de pagar comisiones, tú te encargas de ese proceso. Es un trabajo adicional que vas a hacer. ¿Ok? Y lo otro es que ellos tienen pues un equipo de soporte muy grande, muchas ayudas, muchas más herramientas, porque obviamente se especializan en eso, ¿no? Entonces han creado las herramientas adecuadas para eso. Lo otro que tienes que tener en cuenta es el soporte, que ellos brindan mucho soporte. ¿Vale? Entonces tú acá tienes que encargarte de todo el soporte al afiliado, de todos los materiales al afiliado también. ¿Vale? Pero es muy chévere. O sea, a veces uno no alcanza a tener en un producto, a veces no alcanza a tener 40, 50 afiliados, uno los puede gestionar. ¿Vale? Entonces, si tus afiliados confían en ti, también está. Y lo otro es que ya Hotmart pues tiene muchos afiliados y apenas que tú publicas el curso, pues hay varias personas que se interesan en promoverlo sin que tú lo contactes. ¿Vale? Entonces ellos tienen también el mercado de afiliados. Hay sus contras, hay sus ventajas y sus contras. A ver, para un curso que sea pequeño, que vayas a moverlo solo tú con pocos clientes, vale la pena tenerlo aquí. Sí, claro que sí. Yo lo recomiendo mucho, ¿sabes para qué? Para profesores, tal vez universitarios, o que quieran darle refuerzo a sus alumnos. Entonces, pues los alumnos le pagan en efectivo, en moneda local y no tienen que complicarse por eso. Entonces, él le da acceso al entrenamiento. No tienen ni siquiera que utilizar el Super Checkout. Pero si de pronto lo vas a vender también de forma local, hay otro problema. No en todos los países
se acepta PayPal, tiene problema en algunos países y no todas las personas tienen cuenta de PayPal. ¿Ok? Y el Super Checkout tiene algunos limitantes. Por ejemplo, tiene afiliación con pasarelas de pago, PayPal, Stripe, que sirve para países como Estados Unidos, como España, pero para América Latina no funciona, porque no hay cómo cobrar lo que uno gana, no hay cómo traerlo a un banco desde Stripe. Desde PayPal sí, pero desde Stripe no aceptan incluso que hayan gente de otros países. Y hay otras pasarelas que son exclusivas para Brasil, ¿no? Una de ellas es Mercado Pago, solamente para Brasil. Entonces, todavía tiene limitantes para los latinoamericanos, para ustedes es un poco más fácil. Luis, hola. Sí, hola. Hola. Hola, María. Luis, mira, te quería comentar, ya que se has metido al máximo en todo el curso de Learning, es que yo creé un curso con el sistema antiguo, ¿vale? Y justamente ya está en marcha, pero estamos en los inicios. Entonces, cuando entras en el sistema antiguo, te sale una alerta diciendo, pásate ya al nuevo Learning, muy fácil, no sé qué. Pero bueno, realmente da pánico pensar qué se va a desajustar. Entonces, bueno, ya que estás haciendo el repaso de todo, si le puedes echar un ojo y comentarlo, estaría bien, porque me da miedo de decir, bueno, ahora lo cambio y no sé qué, no está como tiene que estar, no funciona. Y bueno, llevo tiempo ahí intentando luchar con el embudo y ahora que está todo en marcha, pues romperlo es una lástima. Sí. Pero el embudo es una cosa y el e-learning es otra cosa. El embudo lo creaste... Pero yo lo tengo todo encadenado, o sea, ¿sabes? He ido creando el paso a paso para que acaben en el sistema, una vez que compran, vayan directamente a la escuela. Entonces, claro, es el último paso. Si realmente algo se rompe ahí, imagínate a alguien que va pasando por todo, compra, paga y no llega. Bueno, a ver, que hay pruebas y todo, pero... Es que algo se te va a romper. Si haces un cambio del e-learning antiguo al nuevo, por lo menos la URL va a cambiar. Sí, Entonces, seguro. Lo que tienes Sí. es que ajustar la URL. Carmen. Marian, a mí me han pasado todos los descargables, ¿eh? Yo puse PDFs y han pasado. De hecho, lo acabo de comprobar. En automático. Sí, los PDFs están ahí. Y de hecho, hace un momento he abierto uno para comprobarlo. Marian, pero vamos a hacer algo. Mira para ver si al momento de hacer la duplicación pasan del curso original al curso duplicado también, los PDF. vale. Claro. Si verifica allí, si es que de pronto en la duplicación no pasan, puede ser por eso. Vale. No se me había ocurrido, lo miraré. Gracias. Sí, vale, listo. Para eso estamos, para ayudarnos aquí. Muchas gracias. Chicos y chicas, entonces nos vemos el próximo martes. Chao, con nuevas sorpresas.